Estamos de regreso en el programa, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y el tema que vamos a tocar es realmente interesante. ¿La pornografía puede generar divorcios? La pregunta viene porque ha salido publicado un nuevo libro basado en unos estudios muy interesantes y vamos a hablar precisamente de eso en este programa. Edwin, bienvenida. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, dentro de lo que se puede estar bien, después de resultados y de elecciones pesadas, aburridas, no, bueno, pero hablemos de esto, cosa que me parece interesante, que son resultados de estudios importantes. Hablemos primero de la pornografía. Sí. Muchos piensan que la pornografía es una suerte de didáctica de la vida sexual, por ejemplo. Algo que es realmente bastante alejado de la realidad. Bueno, por supuesto, la pornografía, yo pienso sinceramente que nadie puede considerar en su sano juicio que la pornografía, consumir pornografía, sea algo bueno, saludable, sea algo útil. Todo lo contrario, ¿no? Es algo dañino. Estamos de regreso en el programa, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y el tema que vamos a tocar es realmente interesante. ¿La pornografía puede generar divorcios? La pregunta viene porque ha salido publicado un nuevo libro basado en unos estudios muy interesantes y vamos a hablar precisamente de eso en este programa. Edwin, bienvenida. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, dentro de lo que se puede estar bien, después de resultados y de elecciones pesadas, aburridas, no, bueno, pero hablemos de esto, cosa que me parece interesante, que son resultados de estudios importantes. Hablemos primero de la pornografía. Sí. Muchos piensan que la pornografía es una suerte de didáctica de la vida sexual, por ejemplo. Algo que es realmente bastante alejado de la realidad. Bueno, por supuesto, la pornografía, yo pienso sinceramente que nadie puede considerar en su sano juicio que la pornografía, consumir pornografía, sea algo bueno, saludable, sea algo útil. Todo lo contrario, ¿no? Es algo dañino, degradante, es de alguna manera cooperar con la utilización de otras personas que hacen, diríamos, muestran esas cosas que se ven para el consumo egoísta, ¿no? de la persona que satisface sus pasiones de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, la pornografía no es pues una cosa, está muy lejos de ser lo que tú has mencionado, ¿no? Una cosa didáctica, o sea, Además distorsiona el asunto, ¿no? Eso, o sea, supuesto, exagera sustancialmente el tema, distorsiona la relación de una pareja y esto está generando distorsiones sociales según este libro, ¿verdad? Bueno, no solamente distorsiones sociales, habría que empezar, Enrique, por la distorsión en la persona, ¿no? Es decir, es algo deleterio para la persona que consume pornografía. Se convierte propiamente en una adicción, en una droga, en una dependencia. Y está comprobado porque dicen que cuando uno consume pornografía, ¿no?
se genera en el cerebro las mismas sustancias que se generan cuando se consume droga. Una suerte de placer. Exactamente, ¿no? Bueno, sustancias que generan ese placer. Es más, un placer que incluso supera al de la droga o al del alcohol porque se produce de un modo inmediato. Es decir, estamos ante un fenómeno que en verdad es una droga, una adicción con todas las características que lleva consigo este término, ¿no? Por ejemplo, una dependencia. La gente que consume esto de un modo habitual se vuelve dependiente, no puede abandonar esto. Claro, no puede dejarlo. 30 años atrás, 40 años atrás, lo que había era revistas. Claro, ¿No es cierto? Sí. Y revistas que eran difíciles de conseguir. Hoy todo está al alcance de un clic, por ejemplo. Claro, es gratis, ¿no? Es totalmente, vamos a decir, accesible, como tú dices, al alcance de un clic, ya sea en una computadora, pero ni siquiera en una computadora. El elemento tecnológico más usado para esto son los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes o una tablet, ¿no? Conectado a Internet. Tú tienes, es decir, inmediatamente, cuando quieras, las 24 horas del día, ¿no? Acceso, fíjate, a más de 4 millones de páginas en Internet que se dedican a divulgar la pornografía. 4 millones. Claro, y con las cosas más enrevesadas que involucra, por ejemplo... es que ya sea, no solamente... Actos terribles contra niños. Es que se ha desnaturalizado, ya no es solamente la sexualidad natural, sino pues es una sexualidad, en primer lugar, violenta, es una sexualidad que lleva, pues, no sé, cosas desviadas, te transmiten hasta bestialismos, sadomasoquismos, etcétera. O sea, entonces, cosas antinaturales que van, ¿no?, produciendo en la persona, como te dije en primer lugar, un daño tremendo, un daño que llega a ser propiamente una adicción, una drogodependencia, ¿bien?, de la que no te puedes salir. Leía y para que veamos, es decir, lo extendido que está el consumo de pornografía, que el año 2017 en España el 80% de varones consumían pornografía y el 40% de mujeres. Es una barbaridad. O sea, 8 de cada 10 hombres están metidos en el tema y pueden estar consumiendo pornografía de 15 minutos diarios a 6 horas diarias, ¿verdad? Entonces, claro, esto produce un daño en la persona, pero que luego además tiene unos efectos, por supuesto, ¿no? Unos efectos que tú mencionaste al inicio, ¿sí? Los efectos sociales. El primer efecto en una persona adulta, ¿no?, en una persona adulta que está casada, un primer efecto podría ser, en su relación interpersonal, ¿no?, podría ser en el matrimonio, que lo deteriore al matrimonio, por supuesto, ¿no? Es un deterioro tal que, según el estudio de este especialista que ha escrito este libro, ¿no?, sobre comprender y cómo salir de la pornografía, no es el título exacto, ¿no?, pero según este estudio, el 56% de divorcios tiene como causa el consumo de pornografía. Es tremendo, ¿no? Más de la mitad de los divorcios. O sea, estamos viendo que sus efectos son devastadores. Claro, además, uno pensaría que este tema de la pornografía mayormente se va a adolescentes, ¿no? Que son los que buscan, consumen, cosa que no es cierta. Pero la cosa es que se inicia allí y, como tú decías, se genera una adicción que no se puede dejar y que lleva a cosas tremendas como un divorcio, por ejemplo, por esa causa. Así es, porque es que, vamos a ver, tanto distorsiona a la persona, que no solamente hay egoísmo, sino que se generan conductas violentas, se genera, pues, por supuesto,
anomalía. Estamos de regreso en el programa, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, estamos hablando sobre efectos nocivos de la pornografía, entre ellos que genera los divorcios, 56% de divorcios según un estudio realizado en España, me parece. No, o a nivel, no, son casos a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel a nivel mundial, sí. 56% tienen sus causas, orígenes en el consumo de pornografía, sí. Antes de meternos al tema de los chicos, que es extremadamente importante, una de las cosas era que, por ejemplo, la esposa descubre el consumo de pornografía en el esposo y eso ya genera un terrible distanciamiento, una distorsión en la relación de pareja, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Empezando por ahí, es decir, es un quiebre emocional muy fuerte en el cónyuge, en este caso normalmente en la esposa, ¿no? que bueno, lo que hay que hacer ahí es, lo que tendrían que hacer ahí, lo que tendría que hacer el varón, diríamos, ¿no? En el caso de que la esposa se enterase de que consume pornografía, es no tratar de negarlo, es tratar de explicarle a la esposa, en este caso, que él tiene un problema y del cual quisiera salir, pero no puede. Esta es la actitud más valiente que puede asumir y con la que puede, ¿no?, llegar, por supuesto, a seguir con una relación matrimonial óptima o por lo menos sanar esa relación matrimonial que se ve tremendamente deteriorada, ¿no? Hay una película, incluso es una película, no además, es una película cristiana inclusive, donde se muestra el caso de un bombero en una relación muy buena con su esposa hasta que descubre ella que él consumía pornografía y él efectivamente era un adicto y se separan, no tenían hijos y él, para curarse, una de las primeras cosas que hace, claro, esto es hace muchos años, saca su PC, no había estos teléfonos. No había, claro. No había estos teléfonos, saca su PC, lo pone en un jardín y él, como parte de su terapia, digamos, agarra y con un bate de béisbol destruye el que se llama su PC. Pero ahora no es necesario tener una PC, ¿no? No, claro. Es esto, es esto, y está acá en el bolsillo 24 horas al día, ¿no es cierto? Necesitas tener internet y punto. Y puedes conectarte a un Wi-Fi. Claro, ¿no? Es decir, bueno, y con eso te conectas con lo que quieras, Y yo quería entrar, Enrique, al tema del consumo en los niños y en los adolescentes, diríamos. Es un deterioro, es de un daño brutal. Tú sabes que yo trabajo en un colegio y para mí uno de los grandes peligros que acechan a los muchachos, ¿no?, sobre todo a los varones a partir de los 11, 12 años, es, ¿no?, que puedan entrar en contacto con la pornografía, ya sea vía internet, ¿no?, a través de los teléfonos móviles o tablets, o ya sea a través de las redes sociales, porque también a través de las redes sociales se van transmitiendo muchas cosas, ¿no?, en circuitos, en redes, ¿no?, e incluso tú puedes actuar interactivamente, ¿no? Es una pornografía interactiva en la que tú puedes pedir cosas, puedes suministrar datos, etcétera, etcétera. O sea, un muchacho de 11, 12 años que cae en esto, es decir, empieza, y si no sale a tiempo, empieza a tener un daño que puede ser con el tiempo irreversible. No estamos hablando aquí de, bueno, pues sí, bueno, estamos lejos de pensar que esto es una diversión o algo lúdico. Y fíjate que ni siquiera hemos entrado en el terreno moral. Claro, o sea, no estamos hablando estamos hablando del daño que se genera a sí mismo la persona y que genera a los demás. Hay muchos que piensan que es una forma didáctica, ¿no? O sea, uno mira eso y aprende, por ejemplo, ¿no? Pero no es eso, son situaciones total y completamente distorsionadas en todo, ¿no es cierto? Por supuesto. Exageradas, que hacen que el tema sea visto de otra manera, que no es la verdad de una relación íntima entre una pareja. No es, por supuesto, no es. ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir el tema con los chicos? Hay algunas cosas
que mayormente se recomienda. En primer lugar, por ejemplo, es mucho más difícil ahora, antes era mucho más fácil, ¿no? La computadora tenía que estar en un lugar visible, de acceso múltiple, no en las habitaciones de los chicos, no laptops o cosas por el estilo. Pero ahora no necesitas laptop, ¿no? Necesitas esto. Bueno, pero el chico, el adolescente, no puede tener acceso a un smartphone si es que su padre o su madre no se lo compran o alguien se lo regala. Bien, pero entonces aquí el tema es que primero esto pasa porque los padres hablen con los hijos, ¿no? Y fíjate que a los 10 años de edad, como máximo, un papá o una mamá, dependiendo si es hijo o hija, debería hablar de todo el tema, diríamos, del amor conyugal entre dos esposos y cómo surge la vida humana, ¿no? La edad que yo sitúo, una edad límite máxima para que el niño o la niña tengan conocimiento de estos temas, tratados con delicadeza y respeto y con mucha dignidad, y eso solo lo puede hacer papá o mamá, para mí es 10 años. Bien, y es más o menos la edad a la que un chico puede estar expuesto a estos peligros por amigos, etc. Pero claro, si yo también le advierto a mi hijo, a mi hija, que existen estos problemas, bien, a través de las redes sociales, a través de la internet, bien, bueno, por lo menos está enterado. Y como yo personalmente no le compraría un celular, un smartphone a un chico de 10 años, mira, para mí un padre que le compra un celular a un chico de 10 años es un padre que está cometiendo una barbaridad, un abuso con sus hijos. Bueno, eso realmente es un tema discutible. He sentido y he escuchado expositores españoles que han tenido eso, pero también he escuchado otros expositores españoles que dicen no podemos cerrarnos ni negarnos a la tecnología. ¿Cuánto me gustaría poder debatir con alguien esto? Porque no se trata de estar abierto o cerrado, ¿no? ¿No? Es decir, tampoco se trata de una prohibición completa, ¿no? O sea, esas cosas. Ciertamente, pero yo pienso que cada cosa tiene su edad y su necesidad, ¿no? En este caso, bueno, proveerle a un chico de 10 años, ¿no?, un celular, o a los 11 años un celular con conexión a internet, es darle un arma cargada. Es darle un arma cargada sin que lo sepa usar, y que respeto las opiniones contrarias, pero yo discrepo mucho de aquellos que dicen que no, es que el mundo no te puedes encerrar. Un momentito, eso para los adultos está bien, pero un menor de edad, ¿no?, tiene que tener unos cuidados, su libertad tiene que estar bien dirigida, etc. Perfecto. El tiempo nos ha ganado. Qué pena, Enrique, porque se quedan muchas cosas, ¿no?, sobre este tema que la verdad me hubiera gustado tocar hace ya tiempo en nuestros programas, porque es importante. Socialmente en este momento es aceptado, sin embargo todo el mundo sabe, todo aquel que consume pornografía sabe que hay algo que no está bien en eso y que está rompiendo su interioridad. Y que nadie sale a decir abiertamente a todo el mundo, yo sí consumo, yo veo. En un mundo en el que esto ya era tabú. Bueno, de alguna manera sigue siendo tabú porque no lo airean. Edwin, nada más. Muchas gracias. De nada, Enrique. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Hoy.